Ahora vamos a ver los pulsadores. Ya les había dicho que existen de dos tipos principalmente y son estos que tienen cuatro patillas y esos otros que tienen dos. Ambos, de hecho, tienen la misma configuración interna, o sea, son equivalentes. Como verán, este tiene, digamos, dos patillas que lo único que nosotros hacemos cuando lo pulsamos es conectarlas. En este ocurre lo mismo, solo que las dos patillas de arriba están conectadas internamente en un mismo nodo y las de abajo lo propio. Por lo que si utilizan este pulsador de 4 pines, tienen que conectar siempre en diagonal, ¿no? O sea, pueden conectar, por ejemplo, cualquiera de las dos de acá arriba con cualquiera de las dos de acá abajo. Bien, pero no vamos a utilizar este, ya que el que yo tengo es uno más simple como el de aquí. Y la primera configuración que vamos a ver es una que se llama pull down o digamos jalar hacia abajo también puede entenderse, pero lo van a encontrar así en muchos circuitos con este nombre, pull down. Pueden entender, digamos, down de abajo y recordarse que la resistencia que se le pone para que esto funcione tiene que ir abajo. Los esquemáticos son más o menos así en general y la resistencia siempre va a ir conectada a tierra en este tipo de configuración. La característica que tiene es que nosotros pensamos que estamos en este estado inicialmente, donde el pulsador no se pulsa. Entonces la entrada, que este es el que va a nuestro pin de node MSU, va a estar directamente conectado a lo que es GND. Es decir, va a tener un valor lógico de 0, digamos, un valor bajo, ya que no estamos pulsando. En cuanto nosotros pulsamos, conectamos esa entrada a lo que son, en este caso, 5 voltios. Esto, por ejemplo, para Arduino se cumple, podemos conectarlo a 5 voltios. Y entonces la entrada que va a ver nuestro microcontrolador va a ser de 5 voltios, un nivel alto, un nivel lógico de 1, digamos. ¿Vale? Entonces, cuando no está pulsado es 0 y cuando está pulsado es 1. O dicho de otra forma, cuando no está pulsado es 0 voltios, es un nivel bajo, y cuando está pulsado ya es el voltaje de alimentación que le damos. Esa es la primera configuración que vamos a ver y es la que aquí está mostrada. En este caso, a una de las patillas del botón se le conecta directamente la alimentación y de la otra se divide o se genera un nodo. De ahí se saca una resistencia de 10 kiloohmios y se lleva a lo que es GND. Y de ese mismo nodo se saca lo que es un cable para que en este caso vaya a lo que es D3 o GPIO 14. Aquí de hecho, perdón, está mal. Voy a volver a corregirlo. Estoy utilizando el D5. Es este de acá. Ahí lo estamos conectando. ¿Ok? Porque el otro no da para esto. Entonces a D5. Un detalle importante es que nosotros vamos a alimentar para las entradas con 3.3 voltios a lo más todos los GPIOs, ¿no? Es decir, todas las entradas que tiene nuestro nodo de MSU, los inputs y outputs tienen que ser alimentados con lo mucho con 3.3 voltios. Y es también ese voltaje el que pueden proveer. Por lo tanto, no pueden directamente, digamos aquí, ponerle una fuente de 5 voltios porque lo van a dañar, lo van a quemar ese pin. Es por eso que acá en la configuración del protoboard sacamos la alimentación de 3.3 que nos provee el propio node MSU. Aquí está, ¿ven? 3.3 voltios y a este otro lado también de 3.3 voltios. Eh, Algo que me olvidé mencionarles es que tienen que realizar este puente en sus protoboards. Y fíjense que en este lado sí está realizado, pero en este otro no. Y eso es porque solamente queremos que toda esta parte de acá arriba y toda esta parte de acá abajo esté conectado a los 3.3 voltios. Estas otras pistas vamos a conectarlas a 5 voltios para lo que es el motor de DC, que más adelante vamos a ver. Por eso es que esto lo dejamos libre. De todas formas, si ya tienen un protoboard, comprueben
que no existe una conexión entre lo que es este lado y este otro lado. Hay algunos protoboards que ya vienen conectados, mientras que otros requieren como esto, ¿no? Que se realice un puente. Bien, entonces vamos a ver esta primera configuración en código. Y estamos reutilizando el código anterior del LED, solamente que ahora no estamos utilizando ningún retardo. Más bien estamos utilizando el LED para ver cuándo se ha pulsado o no. Entonces, del código nuevo, tenemos aquí lo que es el pulsador. Estamos definiéndolo en el pin 14. Ya saben, ya lo hablamos, ¿no? No es este D5, sino es el GPIO 14 de su esquemático. Luego definimos al pulsador como una entrada. Y aquí tenemos una función que dice leer pulsador. Entonces le pasamos como parámetro el pin en el que está el pulsador y decimos si es igual a 1, o sea, si ha sido pulsado, o si su valor es 1, ¿no? Si su valor es alto, entonces yo enciendo el LED. Caso contrario, lo apago. Y esa función es esta de acá, leer pulsador. Recibe ese pin, recibe ese parámetro de pin, luego leemos el pin, en este caso es recuerden el D5, acá, almacenamos su valor en pulso y comparamos, ¿no? Si está en alto, entonces retornamos un 1. Si está en bajo, retornamos un 0. Bueno, entonces ahorita voy a hacer correr el programa y cargarlo al nodo MSU. Vale, entonces aquí ya tenemos el programa, ya ha sido cargado. Pueden ver que si pulso se enciende el LED. Lo que les decía para empezar en cuanto a la alimentación es estos dos cables que pueden ver justamente acá. Esos dos cables que realizan tanto la alimentación de 3.3 y que ese otro va a GND. Por este otro lado estoy haciendo lo mismo. Aquí está el cable de 3.3 voltios y me falta el de GND. Ahorita lo voy a conectar. Y ahí está. Entonces aquí tenemos la configuración en pull down de lo que es nuestro pulsador. Habíamos dicho que, voy a pasar al programa, que en esta configuración el estado normal, o sea, sin pulsar, es 0. ¿No? La entrada, en este caso vean, es el cable azul. La entrada del pulsador ahorita está leyendo un estado igual a 0 o abajo. Y en el programa pueden ver que si eso ocurre, el LED también va a estar apagado. En cambio, cuando yo presiono, es decir, cuando este pin detecta un valor alto de 3.3 voltios, en este caso, pues el LED se enciende. Por eso si yo pulso, se enciende el LED. ¿Vale? Ahora vamos a ver la otra configuración que es de pull up. Bien, esta es la configuración de pull up. Y como pueden ver, la resistencia ahora se encuentra en la parte superior. Está conectada a lo que son los 5 voltios. Y es opuesto a la anterior configuración. Ahora, mientras no está pulsado nuestro pulsador, la entrada ya ve lo que son 5 voltios, ya está a nivel alto. Y cuando nosotros pulsamos, recién se pone en 0. Eso en nuestro circuito todavía no lo he cambiado, es algo tan simple como esto. Dijimos que la resistencia tiene que estar conectado a la alimentación, entonces podemos bajarla. Y el cable que anteriormente teníamos lo llevamos a lo que es GND, los 5 de acá. Le voy a cambiar el color solamente para indicar que está yendo a lo que es GND. Y ahora esta configuración es la misma que la que pueden ver aquí. La resistencia está directamente conectada a los 5 voltios por una de las patillas, por el nodo. Y de ese nodo va un cable a lo que es la entrada del nodo MCU. Mientras que por la otra patilla tenemos una conexión directa a lo que es tierra. El código no va a cambiar, va a seguir siendo el mismo. Entonces, vamos a ver esto.
Aquí está, ya realicé el cambio de la resistencia y está yendo a la alimentación. Y este otro cable a GND. Y como pueden ver, está ya el LED encendido sin que yo haga nada. Entonces pulso y se apaga. Pulso y se apaga. Es la configuración opuesta. Ahora vamos a ver una configuración más, que es utilizando la resistencia interna del propio nodo MCU. Eso también es válido para Arduino, por si acaso. Con esta nueva configuración no vamos a necesitar el resistor. Para la configuración en la que utilizamos la resistencia interna del nodo MCU, seguimos este mismo esquema. ¿Ok? Entonces nosotros, en vez de tener esta resistencia de 10K externamente, podemos simplemente retirarla. Y ahora esa resistencia vamos a configurarla desde código para que sea internamente. Piensen que esta resistencia desde código, vamos a utilizar una resistencia interna del nodo MCU, la resistencia propia del nodo MCU. Eso es muy útil cuando no tenemos resistencias. De esa manera podemos conectar de forma directa lo que es un pulsador al Arduino o al nodo MCU. Solamente hay que conectar a GND la otra patilla. Vamos entonces al código. Lo único que cambia entonces es, en vez de solamente poner como input al momento de definir si esta es una entrada, agregamos esta parte, barra baja pull up. Aquí mismo ya les dice que esta configuración es de tipo pull up. Yo ya he cargado este programa. Y ahí lo tenemos. Miren que he retirado la resistencia, que era esta la que estaba antes en el otro extremo de acá. Y de la misma forma, como es una configuración pull up, pero usando la resistencia interna, si yo no lo aprieto, el LED está encendido. Cuando presiono el pulsador, se apaga. Esos son los tres modos en los que podemos utilizar un pulsador. Nosotros nos vamos a quedar con el primer modo en el que utilizábamos la configuración de pull down, solamente para que ustedes tengan en cuenta el uso de una resistencia, por ejemplo, en un pulsador. Esta otra es igual muy utilizada, ¿ok? Pero vamos a quedarnos con la pull down para los siguientes ejercicios.